deseo, hermano, que, como dice el apóstol Juan, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Que el Señor esté a tu lado, aunque estés atravesando un valle de sombra de muerte o una tempestad o un momento difícil de tu vida, pero el Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Si estás contento, ¿qué te dice la Biblia? Que cantes salmos, ¿no? Y si estás triste, que haga oración. Muy bien, hay solución para todo. Bueno, deciros que nuestro pastor está en Sevilla, él fue invitado por una iglesia hermana. Allí en esa iglesia, como es muy numerosa, en verano, no sé si todo el año hay 2 cultos, uno es a las 10 de la mañana y otro a las 12. Así que los sevillanos madrugan para huir del calor. Y nuestra pastora pues no tenía vehículo en ese momento autorizado para poder venir a Cádiz. Así que a falta de ellos, aquí estoy yo, recordando buenos tiempos. Bien, en esta mañana, y para que comience a activarse tu atención, voy a hacer 2 preguntas relacionadas con 2 textos bíblicos. Para que no se arme alboroto, el que sepa la respuesta, levanta la mano. Y entonces yo a alguno le daré la opción de que la responda, pero no, bueno, yo lo sé, ya, bueno, no. Sino yo haré la pregunta, aquellos que la sepáis levantáis la mano y si te toca porque te vea, pues digo, a ver, ¿cuál es la respuesta? Bien, antes que nada, los móviles, ¿cómo están? ¿Están en hibernación? Espero que no suene el mío, porque yo lo puse en silencio hace un rato. Es como decía, creo que fue Nati el último día, es que a veces te distorsiona, la verdad es que el que está hablando se le puede ir el hilo en ese momento. Bien, si yo te digo esta frase que está escrita en la Biblia, ¿sabrías tú decir, más si puedes decir el libro, mejor, pero con qué está relacionada, a quién se le dijo? La frase es, escapa por tu vida. ¿Cuántos saben de esa frase? Porfa. ¿Nadie la ha oído? ¿Nadie la ha leído? Allí sí, pero mi esposa no vale. Está castiga. Escapa por tu vida. ¿Te suena del Antiguo Testamento? Ahora mismo está suspensa toda la congregación. A ver, ¿la sabe? Póngase de pie, hermana. Dígala. Los ángeles aquí, matrícula de honor. Los ángeles a Lot. Bueno. ¿Quién dijo esta frase? 2 ángeles. ¿A quién? A un señor llamado Lot. ¿Por qué motivo? Ya es más fácil, ¿no? Sí, dígalo, hermana. ¿Por qué motivo? ¿Qué ciudad? Sodoma y Gomorra. Y había alguna más. Muy bien. ¿Cuál fue la respuesta de Lot? ¿Obedeció? ¿Escapó por su vida? Después hizo un trato que no le salió muy bien, pero bueno, de entrada escapó. Bien, ya hablaremos un poquito más de esto. Bueno, ven conmigo entonces, para que sepáis todo que es verdad, que está en la Biblia, ¿no? Vamos al libro de Génesis. ¿Perdón? Ahí ya llegaste. Qué buena concordancia tiene. Génesis 19, pero vamos a leer desde el 12, para hacer un poquito de contexto.
porque es importante este aspecto, que después vamos a pararnos un poquito en este aspecto. Y dijeron los varones a Lot, esos varones eran ángeles, si te lo puedes leer después, estupendo. ¿Tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Está en la Biblia, ¿no? Escapa por tu vida. No mires atrás, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y entonces le permitieron ir a una pequeña ciudad llamada Zoar, que se salvó por eso. Porque no solamente era Sodoma y Gomorra, eran las ciudades de aquel lugar. Bien. Otra frase que os voy a decir, espero que la sepáis, ¿eh? Esta creo que es más fácil. Tú no sabías que hoy había examen, ¿no? No, pues hay que venir siempre con la lección aprendida. Frase segunda. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién la sabe? Ay, Dios mío. Vamos a hacer aquí un intensivo de la Biblia. Ah, amiga. ¿Quién? El arca de Noé, maravilloso. Pero por favor, un aplauso, pero ya. Nelly tiene cum laude. Tenía matrícula de honor y ahora tiene cum laude. Y todos ustedes 2 roscos. Bueno, ¿a qué evento se refiere? El diluvio. Ahora todo el mundo, el arca de Noé. Pues sí. Solamente vamos a leer un texto para demostrar que está ahí la frase. Después hablaremos algo en torno a este evento. Génesis capítulo 7. Claro. Ahora no te quito el rosco. Bueno, le pondremos un 1 porque ha llegado cuando los demás estáis todavía ahí bajo shock. 7:16. A lo mejor yo me equivoco al pasar los textos aquí y me lo ponéis a mí porque yo tengo ese problema. A veces paso el texto, lo confundo. Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como les había mandado Dios. Y Jehová le cerró
la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Ah, ¿no fue Noé? No. Es curioso, ¿verdad? Porque podía haber dicho, y Noé cerró la puerta, y los que estaban allí cerraron la puerta. Bueno, no sabemos exactamente, pero sí el texto da a entender que fue cuando Dios dijo, cierren la puerta. No vamos a decir que Dios bajó y cerró la puerta, pero Dios cerró la puerta. Que la gente que la cerró fuera Noé, pues pudiera ser. Bueno, no vamos a entrar en un tema tan complicado. Bueno, ya te has orientado, ¿verdad? Hemos hablado de Sodoma y Gomorra y hemos hablado del diluvio. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ir a un evento bíblico que alguno dirá, chiquillo, ¿tú qué tenías en la cabeza en aquel momento? ¿Qué tiene que ver esto con dónde vamos a ir? Bueno, pues vamos a arrancar la meditación de un momento histórico en la vida de Jesús, donde se relaciona al menos uno de estos momentos. Y el otro podríamos decir que en paralelo también lo guarda, puesto que hay textos posteriores del Nuevo Testamento que le dan entrada a lo que el Señor dijo ahora cuando entremos en ello. Son hechos ocurridos muchos siglos antes, pero que tienen su proyección y semblanza en el futuro. Eventos que tuvieron su momento, Jesús los trae a una enseñanza, el Nuevo Testamento los relaciona y nos dice que habrá un futuro donde tendrán mayor proyección. Bueno, en la última semana de Jesús, desde que él entró en la entrada triunfal en Jerusalén, a que fue crucificado, se supone que transcurrió, vamos a decir, una semana. Por eso se celebra en España la Semana Santa, ¿no? Durante esa semana ocurrieron muchas cosas. Yo te aconsejo que cojas los evangelios, te ordene cronológicamente desde que Jesús entra en Jerusalén hasta que muere y resucita, y leas todo lo que ahí el Señor, los discursos, los eventos, es interesantísimo, ¿eh? Todo es interesante, pero no fue una semana cualquiera, ¿eh? Tuvo muchos momentos importantes. Y hay un momento en esa última semana donde el Señor recrimina, una vez más, la dureza de corazón del pueblo, de las autoridades, de las personas que allí están, y les dice, incluso llorando en un momento dado y lamentando, que ellos siempre han matado y perseguido a los profetas que les habían sido enviados. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, y cuántas veces quise reuniros como la gallina, los polluelos, y entonces les recrimina la dureza del corazón y la poca atención que en su momento prestaron a los avisos proféticos. Sí, después, años más tarde, los demás, el gran profeta Elías, el gran profeta no sé qué y no sé cuánto, sí, pero en su momento, aquella generación los rechazó a todos. Después los demás, como dicen, si yo hubiera estado allí, le hubiera hecho caso. Bueno, habría que haberte visto. Hay un momento donde el Señor está en el templo, está el caso de esa persona viuda que echa sus monedas, bien, ha tenido esos encuentros, y no sabemos si algunos de los discípulos o del entorno comienza a alabar delante de Jesús, porque él dice, ¿verdad?, que va a haber persecución, bueno, que va a haber juicio, y empiezan a alabarle los edificios, las molduras, la grandiosidad del templo. Qué piedras, qué ornamentos, qué oro, qué maravilla. Y verdaderamente se dice que el templo que Herodes mandó edificar era una auténtica maravilla.
Bueno, pues el Señor, cuando le alaban todo aquello, en vez de decir, pues mira, ha quedado muy bonito, ha quedado muy bien, ¿no? ¿Sí? Les dice que no va a quedar piedra sobre piedra. ¡Wow! Yo creo que se quedarían. Pues, ¿veis todo esto? Pues yo os digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Y habla de cosas que van a ocurrir en el futuro. Los discípulos se quedan con eso en la cabeza y lo van digiriendo. Y cuando salen de Jerusalén, como era su costumbre, se van al Monte de los Olivos. Y entonces hay 4 discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, que le hacen al Señor una triple pregunta. Algunos estudiosos y teólogos dicen que hay que agradecerle a esos discípulos que le preguntaran eso a Jesús. Si no, no nos enteraríamos de la respuesta. Y se escribe principalmente, aunque hay en los otros evangelios también, el conocidísimo, tratado y estudiado y vapuleado, diría yo, capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. ¿Vale? Al cual vamos a ir nosotros un momentito. Un momentito. Voy a leer solamente unos textos seleccionados porque no vamos a meditar sobre eso, si no tendríamos que estar aquí semanas. Pero vamos a leer del 1 al 4 primero. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, y le hacen una triple pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sí, ellos habían escuchado, se habían quedado y le dice una pregunta, pero que quiere que le conteste 3 aspectos. Bueno, aquí ya empieza la dificultad de este capítulo, porque ahora el Señor comienza a responder y algunos dicen que es como ahora en internet, ¿no? Te mandan un archivo comprimido. Te mandan ahí, ya, comprimida la respuesta. Uno no sabe, y entonces tú necesitas casi ir quitando poquito a poco. ¿Y esto qué se refiere? ¿A la pregunta esta, a la de esta o a la otra? Bueno, pues llevamos ya 2000 años de cristianismo y creo que nadie ha dado con la tecla exactamente. Al menos esa es mi opinión. Solamente hay algo que podemos decir categóricamente que se cumplió. ¿Cuál fue? La destrucción del templo. Lo demás está por venir. ¿Vale? Bueno, el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque a partir de esto se va a formar una tremenda situación. Y yo lo tomo para mí en esta etapa, ¿no? Que nadie me engañe. Ahí habla de falsos cristos, de falsos profetas, de señales, de situaciones, de gente que dirá en esta fecha, en este momento, ya falta menos, ya está aquí, ya está allí. Bueno. Mirad que nadie os engañe. Dice el versículo 37, y es a donde vamos, que en medio de esa respuesta que va dando Jesús comprimidas y ahí que hay que ir desglosando, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Después hablaremos un poquito explicando esto. Es decir, la gente estaba en sus cosas.
viviendo la vida, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, yo diría divorciándose, juntándose, comprando, vendiendo, viviendo ajeno y sin el mínimo interés a lo que estaba haciendo Noé. Y mira lo que dice el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino, ¿quién? El diluvio, y se los llevó a todos. Que no entendían ni papa. Es decir, habían llegado a un extremo que Noé les decía, señores, que el Señor me avisó que va a destruir con un diluvio, que el arca está ya por la mitad, que ya nada más que me falta poner el piso de arriba, que ya estoy haciendo por dentro los lugares de los animales, que ya que, oye, señores, que esto está ya para llenarse, ya están viniendo ahí los animales, que eso no va conmigo. Oh, es que me tengo que casar, es que estoy comiendo, estoy bebiendo, estoy en mis asuntos. Unas mentes, diríamos yo, bloqueadas. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es la una? ¿Las dos? ¿A quién se le ha olvidado poner el móvil en muerte vegetativa? Luisa. Menos mal que ha sonado a campana, que entre lo que cabe, si fuera una sevillana, pues ya, pero una campana. Bueno, y continúa el relato bíblico diciendo algo que nos debe de... Hermano, nos hemos reído por el reloj, pero para mí esto es de una tremenda seriedad, ¿eh? Como te quedes fuera del arca, cuidado. Y entonces habla de esos eventos tan curiosos como 2 estarán en el campo, uno se quedará y otro será tomado. 2 estarán durmiendo, uno será tomado y el otro se quedará. La segunda venida de Cristo y el arrebatamiento que será antes es una cosa tremenda. Porque si no te vas y te quedas, el juicio vendrá sobre ti. Este pasaje, Mateo 24, que es uno de los más estudiados, se han escrito libros y bueno, sobre ellos hay muchísima enseñanza, tiene su paralelo, y no lo vamos a leer, en Marcos 13 y Lucas 21. Así que si quieres entretenerte el resto de tus días en estudiar estos eventos, ahí tienes material y te relaciona con el profeta Daniel y muchas cosas. El problema es que se han escrito también libros y estudios para meter miedo y terror gratuito que no viene a cuento, y otros para sacar beneficios personales, otros para tener personas bajo su control. Y estos pasajes son para meditar y, como se nos ha dicho esta mañana, para guardar el corazón para Dios, ¿eh? Yo no te voy a decir más. Yo tengo mi interpretación. Es verdad que la naturaleza, hay señales en la naturaleza, hay señales en la sociedad, como hoy vamos a enfatizar, hay señales, algunos dicen, y pudiera ser en el pueblo de Israel, porque el Señor dio pistas. Pero lo que estuvo claro es que la ciudad de Jerusalén llegó un momento en que las tropas romanas comenzaron a rodearla. Y eso no se hace en un día. Dentro de Jerusalén había un movimiento celote con un conflicto enorme entre las facciones de los judíos. Unos querían que no hubiera guerra, que hubiera paz, y los que tenían el poder eran los más fanáticos. Y dentro del propio Jerusalén había problemas internos. Habían salido falsos cristos, gente que se habían dicho que eran los mesías y que iban a librarlos de Roma. Así que Jerusalén estaba convulsionada internamente y los romanos ya comenzaban a cercar
a Jerusalén. Hicieron una muralla y pusieron campamentos alrededor, de tal manera que los que no escaparon a tiempo murieron de hambre, de enfermedades. Los que querían escapar los cogían y los crucificaban. Dice que se terminaron los árboles donde crucificar a los judíos. Imagínate lo que fue el cerco de la ciudad de Jerusalén. Y los romanos fueron paso a paso, paso a paso. Eso fue una toma terrible porque Jerusalén estaba muy bien amurallada. Y ya los últimos judíos se refugiaron en el templo, que el templo pues, era casi una fortaleza. Y es verdad que el emperador romano había dado órdenes de que el templo no lo destruyese. Pero los romanos estaban ya tan enfadados porque le estaba costando la vida a muchísimos romanos, que dicen que unos cuantos soldados echaron fuego en el templo, saquearon lo que había en el templo, salió ardiendo y finalmente demolieron las piedras. Como he dicho varias veces, en lo que hoy es el muro de los lamentos, el muro del antiguo templo, las piedras que tiraron los romanos están allí para que tú vayas a verlas si puedes. Y dice la historia que muchos creyentes, al recordar estas palabras, huyeron y se refugiaron en una ciudad que se llama Pella o Pela. Así que muchos creyentes que recordaron, reavivaron y dijeron, cuando veas la ciudad rodeada, salgamos de aquí. Y los que hicieron caso, se salvaron. Y no se quedaron allí pensando, no, aguantaremos, aguantaremos, aguantaremos. No. Y el Señor nos habla de que habrá una ira venidera, que habrá una gran tribulación. Y para colmo, habrá una condenación eterna. Y nos dice, no seamos ignorantes, que nadie nos engañe. Estemos apercibidos, como el guardián que en la noche aguarda la aurora, ¿verdad? Ceñido vuestros lomos, vestidos, sí, en guardia, en vela, porque amanecerá un día. Los días de Noé, hemos leído Mateo 24, del 37 al 42, dice, ¿verdad? Más como en los días de Noé. Los días de Noé quizás comenzaron hace muchos siglos, pero hoy estamos viviendo los días de Noé, ¿sí o no? Y si no, vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, ahí se nos relata qué ocurrió en los días de Noé. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dice que, de verdad, esto es importantísimo. Si no llegase por Noé, no estábamos nosotros aquí. Porque la maldad, la violencia y la vida ajena a lo que Dios quería, subió ya a los cielos. Y dice incluso que Dios se arrepiente de lo que había creado. Pero dice que Dios halló gracia, o la suficiente gracia, o el nivel que Dios esperaba encontrar en alguien, y vio a un Noé que le pareció justo.
o por lo menos que había una gran distancia entre Noé y el resto. Y por consideración de Noé, Dios dijo, no voy a terminar con esta creación. Y ya sabéis la historia. Quien no sepa la historia de Noé ahora ya es esto ya, ¿qué pasa, no? Pero Noé tenía 500 años, yo no creo que llegue a tanto. Cuando Dios se le aparece y le dice, construye un arca, y le da todas las dimensiones, donde te salves tú y tu familia. Tardó 100 años en construirla. Y después vivió, creo que 300 y pico más. Llegó casi a los 1000 años, pero es que en aquellos tiempos la edad era mucho más que ahora. Mira lo que dice el Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, y tú y yo, hoy estamos advertidos por parte de Dios de las cosas que aún no van a suceder. ¿Sí o no? Yo lo acabo de decir hace un rato. Va a haber una gran tribulación, va a haber un gran juicio sobre las naciones y va a haber un infierno donde irán los no creyentes. Y el Señor nos dice la manera de salvarnos de eso, porque Dios no quiere que ni tú ni yo pasemos por esta situación. Así que advertidos somos. Nosotros no podemos decir no lo sabía, sino en esta mañana te lo estoy recordando, no yo, sino la palabra del Señor. Y dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El apóstol Pedro escribe también en su primera carta, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras Noé construyó el arca, estoy convencido plenamente que nada más que por pura curiosidad, le preguntarían, Noé, ¿qué haces tú en mitad de la llanura? Pedazo de barco este. Y estoy convencido de que Noé les decía lo que iba a pasar. Y la paciencia de Dios dice, bueno, si se arrepienten, si se convierten, si se vuelven de sus malos caminos, si termina la violencia, la maldad y la corrupción, lo mismo para el diluvio, que no es la primera vez que Dios lo hizo en la historia, ni lo hará, y seguirá haciéndolo. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 fueron salvados por agua. Noé, su esposa, sus 2 hijos y su nuera. 8. Y podríamos decir, y es admisible en interpretación bíblica de alguna manera, que el arca es un símbolo de nuestra salvación en Cristo. Nosotros todos los días edificamos, como se nos ha recordado, que es algo de nuestra propia decisión, es decir, de nuestra obediencia. Hemos sido salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, ni hemos hecho ningún mérito para ser salvos, pero una vez que hemos recibido la salvación, Dios nos dice, guárdala. Guárdala. Entonces todos los días, al menos yo, soy de esta enseñanza. Guardo mi salvación en Cristo. Diríamos que estoy construyendo o dejándome construir una nueva vida en Cristo. También a veces las personas pueden preguntarte, ¿y tú por qué eres así? ¿Tú por qué dices lo otro? ¿Tú por qué no practicas esto? Así. Podemos a veces resultar llamativos en ciertos momentos que nuestra forma de hablar, de actuar, de comportarnos,
llame la atención de alguno que esté a nuestro alrededor, pues es el momento de decir, es que yo soy temeroso de Dios y un día habrá un juicio y un día compareceremos delante de su presencia y dar testimonio de salvación y de juicio. Ahora, Noé no tuvo mucho éxito por cómo estaba en aquellos momentos la sociedad y no entró nadie más, salvo los animales que Dios demandó. Vamos a dejar por ahora a Noé tranquilo y vamos a Sodoma y Gomorra. Génesis 18. Mira qué texto más bonito. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dice que la maldad de Sodoma y Gomorra había subido ya al cielo de nuevo. Y Dios dice, ya no se puede aguantar más. Esto ya no se puede. Y estas ciudades las voy a destruir con juicio. Y desciende. Y desciende Dios y dos ángeles. Y antes de que esos ángeles vayan a destruir esas ciudades, Dios se acerca a Abraham, ¿verdad? Va a visitarlo. Y qué bonito lo que dice Dios mismo, dice, encubriré yo a Abraham, que es mi amigo, lo que voy a hacer. Jesús dijo que nosotros somos sus amigos, que ya no seríamos siervos, sino nos llamaría amigos. Dios nos ha tomado como hijos, como coherederos con Cristo. Somos su esposa, su novia. Dios se dirige a nosotros con unas palabras increíbles. ¿En qué concepto nos tiene a la iglesia? Dice que somos la niña de sus ojos. Cuidado con el que atenta contra la iglesia, porque atenta contra la novia de Cristo, su futura esposa, y la niña de sus ojos. Y dice el texto, ¿verdad?, que no nos va a dar Dios la información de lo que va a hacer para que nosotros nos sorprenda y digamos, uy, yo no sabía, uy, ¿qué ocurre? No. Dios le dice a Abraham, voy a destruir estas ciudades porque su pecado, en este caso, aparte de la maldad y de la corrupción, había ya una degeneración a tal extremo, como dice el libro de Romanos, que los hombres se habían corrompido de tal manera que en su sexualidad era hombre con hombre, mujer con mujer, incluso puede que hubiera hasta con animales. Es decir, que en el tema de la sexualidad se había llegado ya a unas aberraciones horribles. Y si leéis el pasaje veréis por qué, ¿no? Y lo que allí ocurría. El clamor del pecado iba de más en más. Versículo 20. Si quieres saber lo que es la sodomía, te vas al diccionario y te informa. Y ahí vemos a un Abraham intercesor. Señor, tú que eres justo, misericordioso. Ay, si hubiera 50 justos, ¿perdonaría las ciudades? No, ¿qué va? Yo no perdono, yo he decidido ya acabar con esto. ¿Vale? Si hay 50, perdono. Pero no había. 40, tampoco. Señor, ya que he empezado a hablar, con la confianza que te tengo, 30, 20, nada. 10, ni 10, dice Dios. Tú y tu familia. Y ya Abraham dijo, ¿qué voy a decir? Si no hay uno más. Y ahora leímos antes el pasaje. Lot, su esposa, 2 hijas y 2 futuros yernos. Prometidos, diríamos. Los ángeles
avisa, 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 tira de tu familia que esto viene, que esto viene. Y va Lot a sus futuros yernos, le dice, esto es lo que hay. Y dice, dice que se está burlando. Así que solamente quedaron Lot, su señora y sus 2 hijas. 4. Aún tuvieron que apresurarlo, porque yo no sé si Lot estaba muy mayor o estaba el hombre conmocionado, que iba lento, que no sé qué, y los ángeles, escapa por tu vida, y lo toman de las manos y arrastran de ellos y les dicen, no volveo, no mirar, no volveo. Y sabemos ya la famosa historia que la mujer se vuelve y se convierte, dice la Escritura, en estatua de sal. Los ángeles dicen, vete al monte. Y luego dice, el monte no sé si voy a llegar. Mira, ahí hay una pequeña ciudad, me puedo ocultar ahí. Venga. Y esa pequeñita aldea se salva. Después resulta que se va al monte cuando no debe irse, a una cueva, y salía la situación. Pero eso es otro relato. Familia. Quiero enfatizar esto y ya queda muy poco para que terminemos. La Biblia dice que hubo un varón justo llamado Job, patriarca, riquísimo, familia numerosa. Job tenía por costumbre hacer fiesta e invitar a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a todo el mundo, para tener la familia unida, para que hubiera relaciones familiares sanas, para que disfrutasen juntos. Dice aún el relato que cuando no había esas reuniones, Job ofrecía sacrificios a Dios por su familia, porque decía, a ver si alguno de mis hijos ha pecado, a ver si alguno de mis hijos ha hecho lo que no debía. Y era intercesor de su familia. Trasladémonos a la época patriarcal. Pero Job era un hombre totalmente volcado a su familia. Procuraba por todos los medios que la familia estuviera unida, junta, e incluso era un intercesor de ellos. Y yo te pregunto si tú, ¿qué haces con tu familia? En la medida que tú puedas, sé un elemento de unión, un elemento de paz, un elemento de formar lazos. Tú me dirás, pero es que yo ahora no puedo. Bueno, no sé. Tú evalúa tu familia y haz todo lo mejor por ella. Y como hacía Job, puede que tenga un hijo que no quiere ni hablar contigo, o tus hijos están peleados, o yo qué sé qué. Pues ofrece sacrificio por ellos. Intercede, intercede, intercede. Ora, ora, ora. Tenemos a un sacerdote llamado Elí. Elí. Si te suena Samuel y Elí y todo lo demás. Este sacerdote tenía 2 hijos, Ofni y Finés, que deberían de haber heredado el sacerdocio de su papá. Pues estos 2 varones, cuando ya comenzaban a tener capacidad de intervenir en el sacerdocio, eran corruptos, practicaban el sexo que no debían, se alimentaban de lo sacrificado a Dios que no debía de coger esa porción. Le avisaron a Elí de lo que sus hijos estaban haciendo. Elí les recrimina un poquito, pero niño, esto no está bien. Así que Dios, en su justicia, hace juicio. Hay una batalla contra los filisteos. Había la costumbre de sacar el arca de la alianza y los sacerdotes iban delante y pedían a Dios protección, pero Dios no estaba en esa batalla, así que los filisteos ganan, matan a estos 2 varones y se llevan el arca.
Y cuando Elí se entera de lo que ha pasado y sobre todo que el arca está en manos de los filisteos, se desploma para detrás y se enunca, como decimos aquí. ¿Cómo es? Enunca, anuca, yo qué sé. Se pega en la cabeza y muere. ¿Qué contraste entre Job y Elí? Y hay un tercer ejemplo maravilloso que es Timoteo. Pablo le dice: ¿has aprendido las escrituras de tu abuela? ¿Cómo se llamaba la abuela? Ulises, no. Eunice. ¿Y tu madre? Loida. Al revés, ¿no? Para que me entere, ¿no? Loida y Eunice. Me había hecho que yo me quiten 5 puntos a mí también, ¿eh? Loida, la abuela, Eunice, la mamá, ¿no? Vamos a decirlo bien, no vayamos ya a salir de aquí. La abuela, ¿cómo se llamaba? Loida. ¿Y la mamá? Eunice. Abuela, madre y Timoteo. Así que cuando Pablo se encuentra con Timoteo dice: este para mi equipo. Mira, hermano, yo no sé si tú tienes o no tienes hijos. Pudiera que sí. Puede que lo que tengas sean sobrinos, primos. Yo no sé, tú seguro que la mayoría de nosotros tenemos parientes. Pero puede que tú seas papá, que tengas hijos. Puede que seas abuelo, que tienes nietos. Algunos yo creo que llegan a tener hasta bisnietos. Y mi pregunta es: ¿te preocupas de esa familia? Puede que tus hijos estén peleados o se llevan muy bien. Puede que tus nietos estén hoy aquí en el culto. Aquí hay abuelos que son dignos de mencionar. Abuelos que cuando han sido padres han traído a sus hijos y ahora que son abuelos traen a los nietos o procuran que estén los nietos. Tenemos una gran responsabilidad familiar. Y mira, yo no me voy a meter como tú educas a tus hijos o a tus nietos. Yo no voy a meterme ahí en familia de nadie. Pero te digo que la Escritura dice que enseñes, que seas ejemplo, que motives y hagas todo lo posible y aún más para que conozcan a Cristo. Para que ellos también puedan entrar en el arca y para que también los ángeles de Dios se lo lleven cuando Cristo venga. Amén. Por eso, y tengo que decirlo con un poquito de extrañeza, me llama la atención, y estoy asumiendo un papel que corresponde a nuestro pastor, pero que por lo que yo hablo con él, pues diría que sí. Cuando hay eventos que la iglesia se preocupa, el ministerio se preocupa de los niños de esta iglesia, de los adolescentes de esta iglesia, de los jóvenes de esta iglesia. Y se preocupa de hacer eventos de unidad y de conocimiento de la palabra del Señor. Y a veces los papás no colaboran. Y los abuelos no colaboran. Y a veces hay eventos tan peligrosos como los que vemos que hoy día nos rodean y los llevan. Y si hay que madrugar, se madruga. Y si hay que coger el coche, cojo el coche. Y si me tengo que subir un autobús para ir con mi niño, voy. Y a lo mejor ahí enfrente, a media hora de camino, no lo llevas. ¿Me permites esta exhortación, hermano? No te estarás enfadando conmigo, ¿no? Bien. No sé si he leído 2 de Pedro 2, del 6 al 9. ¿Lo he leído? Creo que no.
y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dicen que Pablo se deshacía cuando estaba en Atenas, viendo la idolatría que había en Atenas. Estaba allí que se lo llevaban de los pelos. Y disputaba con uno, disputaba con otro, hasta que consiguió que lo llevasen al Areópago. Y allí pudo dar su discurso. ¿Y la multitud del Areópago se convirtió? No. No digan amén porque no se convirtió. Le dijeron educadamente, ya te escucharemos otro día. Porque cuando habló de la resurrección, dijeron, pues, ¿de qué va Pablo? Solamente Dionisio, espero no equivocarme del nombre, que era el Areopagita. Tengo que pararme para decir bien Areopagita. Dionisio y algunas mujeres se convirtieron. El resto de los epicúreos, de los que tenían sus filosofías y sus historias, estuvieron escuchando lo del Dios no conocido. Ay, mira, qué curioso, el Dios no conocido. Y Pablo les va llevando a Jesús y habla de la resurrección y del juicio y dicen, Pablo, ya te escucharemos otro día. ¿Me puede decir cuántas personas se nos acercaron el último día de evangelismo hambrientas de saber lo que predicamos? ¿Cuántas? Una, ¿no? ¿Vino sola o fuimos a por ella? ¿Y se pudo hablar con ella? Una. Pues gloria a Dios. Un adolescente. Cuando hace años yo salía con algún grupo a predicar en Cádiz con una guitarrita, con una pandereta y 4 cantores que no sabíamos lo que decir, se armaba esto. Por lo menos por curiosidad. Hoy vamos con las luces de colores, con el buen sonido, con una buena presentación y parece que no existimos. ¿A ti qué te dice esto? Yo temo, cuando me toca predicar, que me den el micrófono para hacer la predicación, porque es que desaparecen las personas. Yo tuve una experiencia hace poco en una manifestación contra la trata, tremenda, allí en los soportales del ayuntamiento había otra manifestación de otra cosa, y allí se leyó el manifiesto y un montón de gente alrededor y diciendo, qué bien, qué bueno, un manifiesto contra la trata de personas, claro. Y guau. Y entonces a mí me habían dicho, tú lo terminas. Y digo, ¿y qué digo? Porque yo no estaba en el programa. Y me dicen, no, hermano, digo, predico. Dice, predica. Bueno, pues me dan el micrófono y hago una pequeña introducción y me pongo a predicar. Yo no he visto la plaza más despejada en mi vida. Se quedó vacía San Juan de Dios, ¿verdad? Señal de los tiempos que vivimos. No se quiere oír, ignorancia total, pero nosotros, dice este versículo, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y antes dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Ponte de pie conmigo. Y terminamos leyendo en la segunda carta del apóstol Pedro. Tú no ves una tremenda, por un lado, contradicción, pero yo a veces lo tomo como casi por una señal. La paradoja, creo que es una paradoja, si no, después me corrigen los de letras. El arco iris
se ha hecho símbolo ¿de quién? ¿De quién? Así que incluso la sociedad está relacionando Noé, los días de Noé, con los días de Sodoma y Gomorra. Y ni siquiera lo saben. No voy a decir que sea una señal bíblica, pero a mí me llama la atención. Segunda de Pedro 3, vamos a leer un poquito, porque yo sé que os encanta la lectura. Hasta el versículo 15. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, Sodoma, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Aleluya. En los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra.